Lo peligroso, entiendo, Ignacio, es que, digamos, los ciudadanos tengan la sensación de que el Partido Popular no aparta a Mazón por una pura estrategia de cálculo político. Esto es lo peligroso, entiendo, para el Partido Popular. No ¿Por se qué hay que sabe. esperar? Bueno, no, yo he dicho desde Pregunto, el minuto uno. porque todo el mundo yo he dice, dicho desde ¿no? el minuto Claro. uno que... Cuando yo pregunto, digo, ¿por qué hay que esperar al Sí. Congreso? O sea, si se va a producir en julio, ¿por qué no se hace ya? Eso... Que hace unos minutos el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llegaba precisamente al Corts para presidir el Consejo de Gobierno. Además, en un momento muy interesante, ahí tienen la imagen de Carlos Mazón, que decía que luego iba a realizar una valoración. Llega precisamente después de visitar ese puente entre Catarroja y Massanassa, Yael, donde él acudió de forma discreta ayer sin convocar a los medios de comunicación y donde el presidente de la Generalitat Valenciana sí anunció que se va a reunir con las víctimas de la Dana en la zona cero, ¿no, Yael? Efectivamente, Carlos Mazón ha llegado apenas hace unos minutos. Eran las 9:20 aproximadamente. Ha llegado tarde, tenía que empezar la reunión, el ple del Consell a las 9. Con prisa, no ha querido hablar a la prensa y lo hace después, efectivamente, de la visita que realizó ayer al puente entre Massanassa y Catarroja, un puente que quedó destrozado por estas inundaciones. Lo hizo por sorpresa, no avisó a nadie. Apenas tenemos una foto que nos mandaron sus asesores al resto de prensa y esta es la primera visita que realiza a un núcleo urbano de una de las localidades afectadas por la Dana desde aquel 4 de noviembre cuando visitó Paiporta con los Reyes y con el presidente Sánchez y bueno, fueron abucheados y no ha vuelto en principio de forma pública a visitar los núcleos urbanos. Las visitas que ha realizado este tiempo Carlos Mazón a la zona ha sido en caminos rurales, en polígonos industriales o en campas. Efectivamente también ayer sí que nos confirmó Carlos Mazón que acepta realizar la reunión con las asociaciones de víctimas en una de las localidades de la zona cero, como solicitaba una de estas asociaciones. Por supuesto que será en zona cero. Hoy se están poniendo en contacto con las otras dos para reiterarles nuestra predisposición para poder tener esa reunión. Así que sí, claro que, como siempre hemos dicho, claro que podrán participar en la comisión, si ellos lo desean, la comisión de investigación, y sí, claro que nos reuniremos con ellos en zona cero. Estaba viendo a Marta negar con la cabeza. Es que él, como siempre, es una mentira flagrante. La lista de comparecientes que aprobó PP y Vox para esa comisión de investigación en el Palau de la Generalitat excluía directamente a los familiares de las víctimas. Y ahora es como siempre. Es que no hay día que no tengamos como noticia una, voy a decir, imprecisión, ¿no? Por ser fina. Pero, francamente, es doloroso, es muy doloroso, particularmente para las víctimas, ¿no? Que se pitorrean de ellas día sí, día no. Y ayer yo quiero recordar y bueno, y poner sobre la mesa también, en ese sentido, el dolor que ponía sobre la mesa ayer José Ángel Núñez, la declaración del jefe de climatología de AEMET. Este hombre se ha visto señalado por el presidente, señalado por una declaración el 4 de noviembre. Este hombre ha denunciado pasar miedo, porque ha sido señalado por, voy a decir también, periodistas ultras, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero es que se les ha acusado de que ellos eran los culpables porque había unidades de AEMET que no habían funcionado. O sea, ha habido acusaciones brutales, en muchos casos apoyadas desde la institucionalidad valenciana. Y hay damnificados de este tipo de cosas, damnificados que son, además de las víctimas, los técnicos y los profesionales que están ahí para cuidarnos cuando ocurren estas cosas, ¿no? Sí, yo es que ampliando el foco, Mazón es un problema recurrente en este momento para el PP, que, y eso, bueno, pues alguna información hay, probablemente este verano, durante o justo después del Congreso, a lo mejor se soluciona. No se sabe. ¿Por qué hay que esperar? Bueno, no, yo he dicho desde Pregunto, el minuto uno. porque todo el mundo yo he dice, dicho ¿no? desde el minuto Claro. uno que... Cuando yo pregunto, digo, ¿por qué hay que esperar al Sí. Congreso? O sea, si se va a producir en julio, ¿por qué no se hace ya? Eso ya es una pregunta para la dirección del PP. Yo desde el minuto uno he criticado a Mazón y tienen un problema muy serio en el PP nacional y en el PP valenciano, porque fíjate que un político, acabáis de dar una información, visite una zona catastrófica sin cámaras de incógnito. Esto es inusual.
por no decir bueno, inaudito. sin haber convocado a la prensa. No, bueno, pero yo sé lo que quiero decir nuevamente. Un político va con las cámaras, va con las cámaras, o sea, que un político tenga que ir a algo a escondidas, esto significa ya pues la realidad que él no quiere ver. Entonces, bueno, pues vamos a esperar acontecimientos. Yo creo que va a haber acontecimientos o debería haberlos dentro de poco. Yo creo que no deberíamos tener que esperar acontecimientos y creo que además de un problema para el Partido Popular, que por cierto los problemas se resuelven y se afrontan, primero se diagnostican, luego se afrontan, luego se resuelven. Aquí no se ha hecho nada de eso y se ha dado patadas hacia adelante a este señor. Creo que es una indignidad para las instituciones que este señor siga donde sigue. En relación a que se desplace en secreto y a que no pueda comunicar sus pasos, yo quiero recordar que es el presidente de la Generalitat que fue a la falla escondido de noche poniéndose en segunda fila. Si un presidente de la Generalitat no es capaz de ir a la falla, creo que no puede ser presidente de la Generalitat. Y quiero decir otra cosa, sí que es bueno que pida perdón a las víctimas. Creo, o por lo menos que se reúna con ellas, porque mientras se reúna con las víctimas, algo estará haciendo bien. El problema, él no tiene nada que hacer ahí. Él lo que tiene que hacer es coger y dimitir. Y lo hace 7 meses después de que el señor Esteban González Pons de su partido lo avergonzara. Bueno, veremos a ver si lo hace. Yo simplemente he anticipado una posibilidad. Bueno, es la que ha vendido él, pero claro, conociendo la palabra que ha demostrado en estos 7 meses, tampoco la podemos dar por buena, tienes razón. Pero creo que este señor presume que va a dar esos pasos, avanza que va a dar esos pasos, cuando ya le han quedado en evidencia, incluso en su propio partido. Y yo creo que el PP no podría no conformarse con echarlo con nocturnidad y alevosía en mitad de julio, cuando ya tenga los requisitos para tener esa paguita de presidente de la Generalitat. Es que no se puede sostener ni un día más, ni políticamente. La paga a la que te refieres, ni democráticamente. La pensión vitalicia necesita el final de la legislatura. Los 2 años. O sea, o convocatoria de elecciones o final de legislatura. No es una cuestión de 2 años. No es una cuestión temporal de la legislatura, es una cuestión de dimitir y dar paso o de convocatoria de elecciones. Esa es según el reglamento. Según lo tenía entendido yo hasta hoy, no, pero vamos... Que no es una cuestión de que tiene que estar un mínimo. No sé si aquí nuestro... Pero la cuestión es que Carlos Mazón es un problema con nombre propio para el Partido Popular, porque, por ejemplo, la manifestación de este domingo a Madrid ya ha confirmado que va a venir. Sí, es un problema, pero es un problema que el Partido Popular se ha creado a sí mismo cuando le apoya en el primer momento y cuando inicia una estrategia de culpar al Gobierno central en vez de asumir o forzar que se asuman responsabilidades en Valencia. Preguntabas, ¿por qué no ahora y por qué hay que esperar al verano? Yo creo que es porque tenemos una estrategia aquí o un viraje, vamos a decir, como el Titanic, ¿no?, muy lento del Partido Popular, de una estrategia inicial que era, esto ha sido culpa del Gobierno de España, y ahora empieza a asumir responsabilidades y, por tanto, lo que está intentando es hacerlo de una especie como de proceso gradual, ordenado, como para que, ¿no?, como para que casi nos olvidemos que inicialmente su estrategia era totalmente distinta. Pero es cierto que si Mazón hoy está de presidente de la Generalitat Valenciana es porque el Partido Popular inicialmente optó por respaldarle y, por tanto, el problema es un boomerang, el problema se ha vuelto en contra del propio partido. Yo veo un cambio. Yo estoy viendo un cambio en los últimos días y creo que tiene que ver con ese cambio de estrategia. Que Carlos Mazón no solo es un problema, yo creo que es el gran problema interno del Partido Popular en esta legislatura y diría del mandato desde que Feijóo es presidente nacional del PP, es evidente. Y que eso va a tener que resolverse también. Creo que también ha habido cambios. En los primeros meses después de la Dana, la sensación era de pánico absoluto, porque además es que todos sabemos que la trayectoria de Mazón, o sea, creo que no hay ninguna duda de que Mazón no va a repetir como candidato del PP a las elecciones autonómicas. Pero creo que ha habido mucho cambio y mucho... Sería mucho, se repitiese. No, eso yo, claro, sí, yo descarto. Pero también te digo, hace no tanto tiempo podíamos pensar que podía ser inminente su relevo. Es verdad que sabemos que es complicado porque el PP no gobierna solo y con mayoría absoluta, necesita el aval de Vox y eso lo complica porque ya nos hemos hecho expertos, sabemos que el candidato a la Generalitat tiene que salir del Parlamento Autonómico y la realidad es que no hay tantas personas, digamos, pues con empaque suficiente, con trayectoria como para asumir el reto de ser presidente autonómico. Creo que eso tiene mucho que ver, pero también creo que durante algunos meses el PP estuvo muy convencido de poder darle la vuelta al relato sobre la culpa.
de la Dana. Bueno. Y lo vimos claramente cuando maniobró hasta el último momento en Bruselas para intentar que, entre otras cosas, Teresa Rivera no fuera vicepresidenta, apelando un poco a esa responsabilidad compartida. Meses después, el PP ha tenido que encajar un revés muy duro, que además prueban las encuestas. Estos días en ABC también hicimos una encuesta en GAT3 que daba un altísimo porcentaje de ciudadanos y de electores de todos los partidos que ven a Mazón como principal responsable, digamos, de la gestión de la Dana. Entonces yo creo que después de tener que asumir y encajar que ese relato no se le puede dar la vuelta porque hay un amplio espectro, ya digo, ideológico que asume que Mazón y que la responsabilidad fundamental en esta gestión fue del gobierno autonómico, creo que el PP ahora inicia otra fase y de hecho, tanto es así que fijaos cuántos meses ha tardado Mazón en dar el visto bueno a verse con las víctimas de la Dana. Fijaos, es que es una cosa absolutamente anormal, ¿no? Que no se puede entender. Que el propio presidente, el gestor autonómico de la Dana, no se haya querido ver, que no haya acudido a la zona cero, que ahora efectivamente nos intenten hacer creer que siempre ha estado la puerta abierta en la comisión de investigación, cuando el plan de trabajo publicado que todos vimos, sabemos que no se contaba con las asociaciones de las víctimas. Entonces, solo digo, no sé a dónde va a llegar y no sé hasta qué punto esto implica llegar al verano o un poquito más, que yo ya no lo descarto, pero creo que el PP, una vez asumido que esto no hay quien le dé la vuelta, porque Mazón ya está unido en exclusiva casi a la gestión de la Dana, pienso que estamos iniciando otra fase, porque yo desde luego estoy viendo en las últimas 2 semanas cambios en la estrategia del PP. Claro, lo peligroso, entiendo, Ignacio, es que, digamos, los ciudadanos tengan la sensación de que el Partido Popular no aparta a Mazón por una pura estrategia de cálculo político. Esto es lo peligroso, entiendo, para el Partido Popular. Sí, claro, y es una de las cosas que el Partido Popular tiene que tener, vamos a decir, en cuenta a la hora de calibrar, ¿no?, todos los movimientos. Por un lado, que no se ha visto como estamos, ¿no?, dilatando esto por una cuestión estratégica. Por otro lado, saber que si lo precipitas, pues puede tener consecuencias de cohesión interna, de tener que acordar un nuevo presidente con Vox sin tener... Es decir, hay más intereses en cuenta. Y evidentemente yo creo que la estrategia de dilación del Partido Popular es, por un lado, costosa, pero yo creo que están teniendo en cuenta otro tipo de posibles consecuencias que les hace ir. Y sobre todo, como digo, yo creo que lo que se está haciendo desde el Partido Popular yo estoy totalmente de acuerdo con Paloma, se ha asumido que el relato que se intentó instalar inicialmente ha fracasado. Creo que la opinión pública tiene muy claro cuál es el reparto de culpas y entonces en ese viraje lo que implica es una enmienda a la propia estrategia del Partido Popular. Y el Partido Popular yo creo que también entiende que hacerlo demasiado brusco es un poco exponerse a la opinión pública. Hablando de enmiendas, yo quiero hacer una enmienda a lo que ha sido el discurso del Partido Popular. Paloma, tú los conoces particularmente y los has seguido. El día que ABC sacó cierto editorial hablando de la gestión de Carlos Mazón, estábamos en el Congreso y sabemos hasta dónde llegaban las caras del Partido Popular. No tenían dónde meterse. Yo no creo que haya habido una estrategia unitaria articulada, creo que han ido reaccionando como han podido y creo que en lo que decía Ignacio hay bastantes elementos importantes porque al final todo ha sido cohesión interna, ha sido no quiero otro Álvarez Casco, no quiero que se me descosa el partido, no tengo capacidad de controlarlo si me cargo a este señor. Y este señor que ha tenido nada parecido a escrúpulos se ha mantenido ahí a pesar de todo. Esto no es una cuestión de percepción y la ciudadanía que nos está viendo y que no es tonta solamente tiene que ver la sucesión de hechos, la sucesión de declaraciones, los silencios iniciales del señor Alberto Núñez Feijóo, el silencio, los aplausos, madre del amor hermoso. Madre mía. Los aplausos, gracias. El silencio de Isabel Díaz Ayuso y todo lo demás para entender que el Partido Popular del señor Núñez Feijóo no ha tenido ni autoritas ni potestas, o por lo menos no las ha ejercido para contener lo que ha pasado con este señor. Y eso está clarísimo. Y es una indignidad que va más allá del problema que es para el Partido Popular a nivel electoral. Va más allá. Y tiene que ver primero con el respeto a las víctimas y segundo con cómo concebimos las instituciones. Sí. No todo vale. Y 228 muertos en una gestión en la que a día de hoy no sabemos dónde estaba la tarde de la Dana, 7 meses después. A mí no me vale ninguna otra cosa. Por cerrar muy brevemente, es un asunto muy complejo a la hora de solucionarlo. No debe ser fácil para un partido nacional solucionar este asunto porque hay incluso luchas internas en el PP valenciano. Pero sí que es cierto, porque yo discrepo en algo.
Si hay otra responsabilidad, que yo sí que he dicho que hay otras responsabilidades, si no en la alerta sobremanera, en la gestión posterior los siguientes días, que hay otras responsabilidades incluso del Gobierno central, para exigir responsabilidades tú tienes que asumir las propias. Si no asumes las propias evidentes, que es el caso de Mazón, no puedes exigir al adversario político otra responsabilidad. Se han filtrado audios manipulados de la EMET, quiero decir, o sea, no caso ha sido un conjunto de barro por parte del señor Mazón para echarle la culpa al Gobierno central y a los técnicos de la EMET. Es que vamos a darnos cuenta de la infamia que tenemos sobre la mesa. Que es que tú coges el histórico y te das cuenta de que no es una cuestión de qué porcentaje de responsabilidad tiene el Gobierno central, es una cuestión de que el técnico de la EMET el Gobierno señalado por tener la mayor responsabilidad, entre otros por la jueza de Catarroja, es el primero que tiene que ser ejemplar, el primero que tiene que poner los papeles sobre la mesa y el primero que tiene que decir dónde estaba esa tarde, qué hizo y cómo lo hizo. Sí, y el presidente de la Generalitat se resiste. Es lo que acabo de decir. La EMET informó convenientemente de la situación de la Dana el 29 de octubre y los días anteriores. Desde luego, estuvimos en redes sociales. Vosotros, yo creo que me hicisteis una entrevista, yo creo que fue el viernes, sí. No recuerdo, porque precisamente el domingo 27 de octubre se celebraba el Medio Maratón de Valencia y recuerdo que estuve diciendo: el domingo 27 tenemos la Dana encima, el centro de la Dana encima, y eso no supone ninguna adversidad, porque el momento más adverso es cuando la Dana se sitúa al suroeste de la península y empieza a entrar aire húmedo, y eso ocurrirá el martes. Eso ya lo dijimos el viernes anterior. Luego hay que ir perfilando los avisos y evidentemente luego están los canales oficiales. Cuando se ponen en marcha los avisos, el aviso rojo es cuando se le envía directamente a la Generalitat y ellos son los que tienen que tomar las medidas. Los primeros avisos rojos se dieron a las 7:30 de la mañana. A EMET no tenemos capacidad de alertar, simplemente hacemos el pronóstico, lo enviamos a la Generalitat. No tenemos una televisión pública autonómica, no tenemos una radio autonómica, no tenemos los teléfonos de los alcaldes. Nuestra labor es hacer la previsión. A través de nuestros canales modestos los transmitimos a los ciudadanos, pero lo más importante es que lo transmitimos al Centro de Coordinación de Emergencias y ellos ya son los que tienen que organizar, junto con los datos de otros organismos, la emergencia y convocar pues los CECOPI, las reuniones que sean oportunas, donde pues estamos ya todos los organismos implicados. Con esa alerta roja y con esas previsiones, ¿había información suficiente para convocar incluso el CECOPI mucho antes de las 5 de la tarde? Bueno, es que eso es evidente. Es decir, por ejemplo, si es que el ejemplo lo tenemos aquí en la ciudad de Valencia, el CECOPAL, es decir, el Centro Municipal de Emergencias, se convocó a las 11 de la mañana en un sitio donde no llovía, como era Valencia. Es decir, la pregunta es ¿por qué no se convocó el CECOPI en esa mañana? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenían en la cabeza los responsables de la Generalitat para no haber convocado al CECOPI a las 11 o a las 12 de la mañana de ese día para gestionar tranquilamente la emergencia? Porque es que a las 5 de la tarde era ya tarde, ya estaba prácticamente todas las precipitaciones en el suelo, aunque todavía quedaba 1 hora o 2 de lluvias. Y si tenemos en cuenta que en la primera hora de la reunión del CECOPI, de 5 a 6, no se decidió nada, simplemente se informó de lo que estaba ocurriendo, y de 6 a 7 se suspendió la reunión y la reunión empezó a las 7 a tomar decisiones, es que a las 7 estaba el agua en Paiporta, es que a las 7:10 se cayó el puente de Picaña. Es que la pregunta es ¿por qué no se convocó la CECOPI por la mañana? ¿Por qué?